Aprendí muy poco, salvo que la mayoría de las acciones que puede realizar el hombre, sean malas o buenas, obtengan recompensa, alabanzas o reprobación, ya habían sido realizadas, y solo podían aprenderse en los libros. William Faulkner. La Tierra Dividida. Conversaciones sobre libros. Un podcast de Mauro Tomasini y Sergio Requel. ¿Qué tal el premio Nobel? Bueno, ¿cómo andamos? ¿Ya empezamos, no? Bien, sí, empezamos. El premio Nobel. Yo iba a traer la pronunciación. Es la porque- verdad, o Laszlo. No, Lalo está. Pero lo otro es. Lo otro es complicado, yo lo había buscado, sí. Sí, sí. Bueno, nos habíamos comprometido de alguna manera a hacer un trabajo sobre premio Nobel. El tema es que, esto es lo que habla a las claras, que no tenemos contacto con la Academia Sueca. No nos íbamos a imaginar que el premiado iba a ser este autor, que si bien conocíamos, porque hay un montón de gente que no lo conoce, Sí. está publicado por Acantilado, en español, una editorial muy buena, catalana. Lo que tiene es una complejidad grande. Y además de una complejidad grande, no es de los libros que se recuerdan fácilmente, que hay que releerlos, ¿no? Sí, hay que releerlos. Es bastante hermética la escritura. Sí. Yo no sé qué impacto puede llegar a tener, porque calculo que los noveles tienen todo impacto, pero no sé en términos de lectura. Tampoco sé mucho de los otros, ¿no? Digamos. Sí, yo no Porque tengo claro. es una lectura que Sí. no, digamos, Sí que es todo- para estos tiempos, ¿no? Sí, yo lo que he escuchado más de una oportunidad es que todos los premios Nobel siempre lo dicen, que una vez que lo ganan le quitan tiempo de la escritura. Ernaud, por ejemplo, lo decía habitualmente, que el premio Nobel no la dejó escribir más. Sí, sí. ¿Por qué? Porque están las presentaciones, los viajes, las entrevistas, bueno, supongo, y esto es lo que sabemos Sí, sí. nosotros, debe haber 50.000 cosas más. Y ella decía, no. Y es una queja casi común. De hecho, uno de los premios Nobel que hoy vamos a hablar, 2 años después escribe la primera novela. Entonces, lo que tiene además es que no es prolífico, es no sé, debe tener no más de 10 novelas, al menos Claro, sí. conocidas, y lo que tiene es una complejidad y una densidad a su escritura, que por ejemplo 400 páginas, que es una sola frase. Que después vamos a hablar un poco de eso. Una vez que uno se acostumbra, a mí me pasaba que estaba leyendo bastante a Bennett. Bennett tiene una escritura muy barroca y en las mismas condiciones, casi sin puntuación o sin puntos y aparte. Una vez que lo lees más asiduamente a ese tipo de escritores, capaz que se te hace menos cuesta arriba, pero no es de una escritura fácil, aunque hay que reconocer que es un escritor fascinante, ¿no? Brillante, es brillante. Yo, más allá de la relación que tiene con el cine, que eso vos has hablado más de una oportunidad, como el Atar, lo cierto es que los libros de él tienen una calidad No, extraordinaria, ¿no? Sí, impresionante. No, además me parece que en el caso de él se da que llevado al cine, él escribe los guiones con Belatar, Claro. que eso es un plus, ¿no? Pero además me parece que Belatar, creo que crea otra obra tan brillante como la de él, ¿no? Bueno, a mí lo que me pasaba con Belatar, que te comenté esto de Tango Satánico, que es una de las novelas del amigo Laszlo, vamos a llamarlo Sí, así, hasta bueno. que no podamos pronunciar el apellido, que a mí se me ocurría que parecía bastante desparejo el vértigo que tiene la narración, esto que casi no tiene puntuación, con la lentitud que tiene Belatar en su película, ¿no? Donde los primeros 10 minutos son mirar a unas vacas intentando reproducirse. No, pero digo, como lenguaje cinematográfico, Sí. trata una novela que es muy densa y que tiene un gran vértigo, sobre todo en lo narrativo, no en la historia, en cómo lo cuenta, al lenguaje que tenés que utilizar, por supuesto, en el cine, donde es mucho más lento, extremadamente lento, Sí. si uno lo toma. Sí, además Belatar creo que
hay como dos etapas en Belatar y creo que una empieza un poco antes, que es esta, la de, ¿no? No sé, Para que claro. sepa, capaz que una película está hecha, no sé en cuántas tomas, 500 tomas, y Belatar a veces las hace en 150. Entonces hace muchos traveling, ¿no? Muchas, digamos, muchos pillow shot, que se llama, como es como la almohada quieta, y que sucedan las cosas, ¿no? Es como una estética de largo aliento. Pero para mí sí es otra cosa. Yo creo que es un escritor bastante complejo y es como difícil en estos tiempos también con las lecturas que uno tiene poder ayudar para entenderlo, ¿no? Porque Ujú. creo que a diferencias tal vez de otros que eran más pasables, es bastante Sí, sí, complejo, ¿no? sí, 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 sin duda. Mismo a Annie Arnaud es bastante más Sí, pasable, mucho ¿no? El mismo ¿te acordás que Fosse. el otro día, perdón, el Sí, otro día, no, pero tiene puntos, yo ahora después voy a intentar establecer algún punto, para mí gusto, algún punto de coincidencia. Eh, Vos sabés que, ¿te acordás que el otro día decíamos cuándo fue la última narradora o narrador que ganó el premio Nobel americano, norteamericano? sí. Fue en el año 93, Toni Morrison. Toni Morrison, La última narradora narradora. este, que ganó el premio Nobel estadounidense. Luego lo ganó Bob Dylan, lo ganó Gluck Mm. también, pero eran poetas, o bueno, en el caso de Dylan, un poeta músico, ¿no? Un compositor, no sé cómo llamarlo. Tiene buenas crónicas, Dylan. Está loco. Tiene muy buenas cosas. Minatus, no me acordaba. Sí, Toni año Morrison. 93 lo busqué. Mirá, Digo, mirá. ¿cuándo fue la última vez? Año 93 Toni Morrison. Mirá. O sea que hay una condena bastante importante de la Academia Sueca con la escritura norteamericana. Por supuesto, los más premiados son los franceses, ¿no? Sí. Este, están ahí. Ahora, a partir de lo que fue el problema que tuvo la Academia, o uno de los integrantes de la Academia en el año 2018, por el cual se dio el Nobel paralelo de alguna manera a Marie Condé, Mm. se está utilizando el criterio de que un año gana un hombre, al otro gana una mujer. O sea, el año que viene esperemos esos que juegan en las quinielas, que no sé qué es la quiniela de Es como apuesta. la tómbola, ¿no? Claro, es una tómbola, ¿no? Bueno, apuestan a las mujeres porque no va a ganar un hombre y este año era casi como cantado que caía sobre alguien del sexo masculino, pero bueno, gana el amigo húngaro que en muy poco tiempo Hungría tiene 2 premios Nobel, ¿eh? Sí. Nunca me acuerdo el apellido, Kerzer, ¿cómo es? Irmer Kerzer. Exacto, y muy buen escritor, pero Muy mucho, bueno. claro, un escritor Mucho que más proviene, pasable. claro, que proviene de los campos de concentración, del nazismo, con otro grado de escritura que, si bien es una escritura densa, no tiene nada que ver a la Sí, del sí, amigo Laszlo, ¿no? Pero bueno, yo en lo personal me comprometo a reseñar un par de Por novelas supuesto, cómo no. de él que no es tan satánico, Guerra y Guerra y Melancolía de la Resistencia, Melancolía y la que es resistencia. un Por último, abrazo. te voy a pedir dos Sí, títulos de dale. película de la amiga Diane Keaton. Murió. Murió Diane Keaton. Murió Diane Keaton. Que te vengan a la Una de memoria. una de Divina. las, aparte de ser divina, digamos, una de las actrices fetiche de Woody Allen, ¿no? Sí, sí. Sí. Dos que te vengan a la cabeza. Y bueno, Annie Hall es Ah. casi como Como un cantado, ¿no? y además creo que es con la que gana el Oscar, el ¿no? Oscar, sí. Sí, sí. Y así otra que se me venga. Y tenés a los asesinatos en Manhattan. Manhattan, sí. Manhattan también Manhattan, está. ¿no? Manhattan. Dos extraños amantes. ¿Dos extraños amantes era con Dos ella? extraños No, amantes. eso no me acuerdo. Este, Sí, Annie Hall es como casi Annie Hall es es espectacular. y es la gran actuación. Una de gran ella, ¿no? comediante. Sí, Una gran claro, comediante. Están claro. películas además neurálgicas del cine, ¿no? El Padrino, Sí, claro. por decir algo, Claro. ¿no? Yo, una de las que recuerdo siempre es con ella, es Reds, Rojos. Sí, rojos. El director Warren Beatty, que en ese tiempo creo que era pareja de Warren Beatty. No sé. Y tiene una parte extraordinaria, y es muy amigo de Jack Nicholson ella. Sí. Jack Nicholson hace de Eugene O'Neill. Ajá. Entonces se encuentran en los Hamptons en Nueva York, y ella empieza a tener una affair con Eugene O'Neill cuando está con John Reed, que es
Sí, sí. el protagonista, digamos, que es Samuel Beatty, y Eugenio Lilly, alcohólico, dice, no vayas con los rojos, que no, todo está perdido, vamos a... Sí, sí. ¿no? Muy buena parte esa, No. muy larga película, pero bueno, siempre la recuerdo esa. Pero bueno, vayamos a lo que nos convoca. ¿Qué Bueno, trajiste? vayamos. ¿Cómo arrancó? Sí, arrancamos. Bueno, como no traje el premio Nobel en No, este caso, ya que me implicaba destinarle unas cuantas No. horas traje dos libros, bien recientes que están en el mercado además, como para que el que los quiera leer Sí. lo va a encontrar. Uno de ellos es el premio Lumen, No me sale el nombre, pero sí lo vi. Fosca. Foca. Fosca, y después vamos a ir con un premio Nobel. Pero vamos a arrancar por Fosca, una novela de Inma Pellegrín, nacida en el 69 en Lorca, Murcia, que sobre todo y ante todo es poeta, a tal punto que esta es su primera novela con la que gana el premio. Si uno entra en internet, se encuentra que tiene varios premios A ver. de poesía. Es licenciada en Filosofía, Ciencias de la Educación y Psicología. Es miembro del grupo poético Espartaria, que se encarga, al parecer, de actos que tengan que ver con la literatura, con la presentación de libros. Pero para mí era una escritora bastante desconocida, para ser sincero, no la ubicaba ni siquiera como poeta. No soy un gran lector de poesía, menos de poesía española actual, entonces, bueno. Y Fosca, porque una de las cosas que después de leerlo busqué qué significaba Fosca. La palabra aparece ahí, pero no tenía una definición clara, y buscaba y decía que Fosca representa una atmósfera opaca que provoca el aire del desierto cargado de arena. Que sobre todo se da en la zona sur de España, por la cercanía que tiene con África. Y claro, crea la impresión de ambiente viciado, ¿no? De espacio agobiante. Y estamos ante una novela rural, algo bastante difícil en la actualidad, pero cuando vamos a las novelas españolas estamos encontrando Sí. que hay una cierta revitalización de la novela rural, cuyo narrador es Gaby, que es un chiquilín, un niño, el menor de 4 hermanos, que padece una enfermedad donde nunca vamos a saber muy bien, pero tiene una mano llena de verrugas, en la cual siempre está con un guante, pero padece una enfermedad que la anoté acá, que es prosopagnosia, que es alguien que tiene la incapacidad de reconocer los rostros. Y la novela va a tener mucho que ver con esta historia de que él no puede reconocer los rostros de los hermanos. Es capaz de reconocer los ojos por un lado, la boca por otro, pero es incapaz de reconocer el rostro en su conjunto. Y esto, que es una anécdota casi en el arranque, va a tener mucho que ver con el desarrollo de la novela. Una novela que además tiene algunos puntos de contacto con Faulkner. Bueno, la ruralidad tiene algo que ver, pero tiene bastante del ruido y la furia. A ver, tiene bastante. No es ni siquiera ni un plagio ni nada que se le parezca, pero vamos a encontrar ciertas similitudes, sobre todo porque los nombres propios no aparecen. Aparece padre, aparece madre, aparece hermanos, algo bastante habitual dentro de la literatura del sureño. Y a ver, en algunos momentos sí se determina quién es el nombre de cada hermano. Nunca vamos a ver el nombre del padre o el nombre de la madre. Pero es una novela que en principio no dice nada. Él describe un mundo bastante pobre, una miseria, más rural que urbana, ¿no? De esto que estamos reconociendo hoy como miseria, bastante distinto. Digo, el plato de comida estaba cada noche, aunque se repetía, pero... y vamos a asistir a dos o tres cosas que me parecen importantes. Un lenguaje regional que está plagado de imprecisiones. Hay que leerlo porque está bueno. De gente que tiene una escasísima educación, ¿no? Estamos ante una pareja que bueno, trabajan todo el día para poder mantener la comida y entonces vamos a encontrar en los diálogos imprecisiones permanentes, palabras maldichas, etcétera, lo cual me parece un logro de la novela que logra establecerlo como algo
Hasta que aparece Sombra, que es la perra, con la cual anda todo el día Gaby, y va a pasar algo a mitad de camino con la perra, que trastoca absolutamente toda la novela. Y vamos a encontrar, en algunas partes me da la sensación de que podía haber tenido unas 20, 30 páginas menos la novela. Hay como una reiteración de lo que cuenta, de lo que sucede, pero no deja de ser una novela muy precisa y muy interesante. Bueno, va a suceder algo con la perra, lo cual lleva a la obsesión de Gaby, el protagonista, que es el protegido de la madre, ya sea porque es el más chico, el más inteligente al parecer, el más tranquilo, pero nos vamos a dar cuenta que cuando le pasa esto a la perra, ni el más tranquilo, ni el más bueno de los muchachos, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, vamos a ver el lento derrumbe de esos personajes en procura de conocer ese acto que sucede con la perra. ¿Qué puedo decirle de la novela? A mí me gustó. Me parece una novela que anda ahí, que es una novela que vale la pena leerla. Los premios Lumen en general han apostado a que sean premios a mujeres, a mujeres narradoras. El año pasado había ganado alguien que vive en Argentina, pero que yo no sé si no es de Ucrania, no es ucraniana. Sí. No me acuerdo el nombre. Yo la empecé esa novela y la dejé. La dejé. A mí me pasó exactamente lo mismo. Me resultó de un aburrimiento terrorífico. Sí. Sin embargo... Es con Z el apellido. Sí, no. Alicia... Sandestan. No, pero... no me acuerdo. Sí, sí. Sin embargo, esta novela no, la supera ampliamente. Es una novela muy leíble, atractiva. Tiene un lenguaje particular, aparecen, digamos, lo que son las tradiciones populares. Hay un personaje que se llama Marcela, que es una vecina a la cual se le murió un hijo hace tiempo y es como la curandera del lugar. Cada vez que alguien se enferma se la llama rápidamente y bueno, tiene una acción muy protagónica sobre el final. Creo que es una muy buena novela que hay que leerla. Se excede en algunas páginas quizás. Es una novela corta, igual de 220 páginas de Lumen, con letra medianamente grande. Sí. Pero bueno, la recomendaría, me pareció interesante. Y vuelvo a decir, dentro de los premios Lumen, que se apuesta en las mujeres narradoras y en general tiene una visión bastante europea del asunto, dentro de lo que he leído me pareció Repetí ahí el nombre y... Es Inma Pellegrín. Está editado recién, llegó a Uruguay por Lumen. Bueno, es un desafío para leerlo. Bien. Yo justo me mandaron un mensaje una amiga de España que dice que hay un lío. ¿Sí? No sé si es verdad o mentira. Que parece que el premio Planeta se le iban a Maroja Torres y se lo dieron a una pariente de alguien de jurado. Esto ayer. No, porque el premio Planeta se gana estos días. Entonces, esto hay premios que no están bien y hay premios no. Bueno, vamos a contar una anécdota cortita. Esto siempre nos contó que un escritor amigo nuestro, que en un año, no recuerdo cuál, el jurado era Juan Marcé, porque había ganado el año anterior y el que gana el año anterior, en el siguiente es jurado. Y parece que viene una preselección, obviamente no leen toda bueno, y la preselección, no sé, era de 30 libros y lo que llega a ese jurado de los 30, digamos, son 10, 15. Y parece que Marcé, cuando lo terminó de leer, se juntó con el grupo editorial y dijo, esto es una porquería, no se puede premiar esto. Y le dio una explicación que es algo fantástica, que el premio Planeta se tenía que dar porque tienen asegurado miles y miles de ventas de ese libro, que es el que se regala a fin de año en las Navidades europeas. Entonces, cuando... El Corte Inglés. Claro, Marcé, ¿qué pasó? Renunció al jurado directamente, además el veterano tenía sus... Pero date cuenta de la importancia económica que tiene. En ese tiempo, además, por eso... Y año... Seguramente Marcelo debe haber ganado en la década del 90, principio del 2000. Yo tendría que buscarlo.
Y ya ahí pasaba eso, ¿no? Y bueno, el viejo renunció, pero le decían, no, es que tiene que haber un ganador, porque tenemos asegurado la venta de 200.000 libros, no sé, estoy diciendo una cifra cualquiera, porque es el libro que se regala en las Navidades españolas. Impresionante. Ah, bueno. Bueno, no sé si será verdad eso, pero me lo comentó. Pero vamos a seguirlo de cerca porque me es lo bien interesante. Me lo comentó hoy. Bien interesante. Ella le gusta Maruja Torres, ¿no? Digamos, por eso también. Claro, estaba enojada. Bueno, yo traje por primera vez esto. Es el inicio, capaz. O no. Depende mucho de lo que haya, ¿no? De la primera serie, ¿no? La primera serie que voy a comentar. Que acá el amigo me dijo que es basada en un libro de Antonio Scurati, que son 4 tomos, por ahora creo. Antonio Scurati es parte del guión con otras 2 personas. Yo como llevo la novela a la serie, yo en realidad llevo por los productores. Y yo lo dije, yo llevo por Paolo Sorrentino, que es como un cineasta de cabecera amigo napolitano, digamos, de lo mejor que ha hecho, me parece, de los últimos años el cine italiano. No llego por el director porque yo la verdad, Orgullo y Prejuicio, Expiación, todas cines que no, no es que esté mal, pero como que no. Yo vi Expiación y es como que ese Orgullo y Prejuicio me parece que no es la mejor, yo qué sé, no sé. No es como de cabecera para mí, ¿no? John Wright. Y él, con una producción bastante independiente, ¿no? Que se la vende a HBO, decide hacer Mussolini. En este caso, Mussolini, el hijo del siglo, que es la primera temporada, supongo. Yo no lo encontré eso, si va a haber más temporadas de los libros, pero supongo que sí está. Lo que pasa es que coincide con con el eso, primer sí, tomo. sí, es cierto. Digo, la serie coincide que claro, empieza y termina con el primer tomo. Sí, exacto. Se supone, pero habría como 3 series más aseguradas, en teoría. Claro, lo que pasa es que ahí, yo no lo encontré si iba a haber más temporadas, pero digo, todo indicaría que sí, o por lo menos capaz que ese es el proyecto. Capaz que es como un proyecto independiente, también sí pues hay más posibilidades, porque después lo que funciona las temporadas subsiguientes a veces en las series no funcionan y no hacen más, ¿no? Digamos. Y si no hay otras que las estiran, al contrario, ¿no? Lo que pasa es que este tema es apasionante. Es apasionante y además en abril, claro, se cumplían los 80 años del nacimiento de Mussolini, ¿no? Nacimiento no. El... Muerte, 90 años. Perdón, en 80, 80 años de la muerte. La muerte, perdón. Y que se empezaron a salir los tomos en esa época. Y bueno, ¿y qué es Mussolini, no? O sea, ¿o qué es Mussolini en las series? Es bastante novedosa para mí, cómo está contada, ¿no? Yo creo que la serie lo que tiene son 8 capítulos que van del 19 al 25, cuando matan a Matteotti, ¿no? Y hace aquel famoso discurso del 3 de octubre del 25, Mussolini, y es el ascenso, básicamente el despliegue del nazismo, del fascismo, y cómo se va metiendo dentro del parlamentarismo y cómo va ascendiendo Mussolini, ¿no? Eso históricamente es muy lineal, digamos, lo que cuenta, no cuenta con mayores detalles. Para mí está muy bien contado históricamente, o sea, por lo menos lo que yo conozco es lo que se cuenta. Bueno, él en el libro afirma de que son 4 tomos de 800 páginas cada uno. Son enormes. Él afirma, algo que yo no tengo elementos para negarlo, de que todo lo que está escrito es verdad porque está basado en documentos. Él lo narra como una forma, con una técnica hasta novelística en algunos casos, pero él afirma que nada de lo que está escrito ahí no sucedió, todo sucedió. Claro, una de las cosas que tienen, o sea, que tiene el fascismo, ¿no? Como también en otro tipo de sistemas, es la del registro, ¿no? El fascismo, como digamos, política de masas, ha tenido un registro tanto audiovisual como escrito increíble, ¿no? De hecho, Mussolini le gustaba más la cámara que el dulce de leche. Hay cientos de filmaciones de Mussolini. Cientos, pero cientos de filmaciones. Sí. En Alemania tenemos hasta las cineastas del régimen, como Leni Riefenstahl, ¿no? Extraordinarios documentales que hicieron. Todo, obviamente, saltando todo este tipo, digamos, de la masculinidad, de la masculinidad, de lo blanco, en este caso, al contrario, digamos, de los pobres, ¿no? Hay una frase que dice: nosotros transformamos en odio el miedo.
Y yo que vengo, aparte en una parte habla de Matteotti dice de clase alta, doctor, y defiende a los pobres. Yo vengo de los pobres y los odio, porque son débiles. ¿No? Bueno, el guión es extraordinario, tiene frases increíbles realmente. Yo no leí el libro, pero si es así, es apasionante. Y yo creo que la serie lo que tiene es que tiene todo en un medido exceso y no se pasa. Porque vos tenés a Mussolini, un rockstar, en un momento se tira del escenario y empieza a ir así como no, con los brazos como Jesucristo por los fascistas. También se ve lo extraordinariamente político que era, inteligente, pero de una cabeza extraordinaria, porque en un momento determinado, claro, como todo, el fascismo es una cuestión de barbarie, ¿no? De pasión descontrolada, los fascistas le empiezan a pedir más, y Mussolini se empieza a dar cuenta que va a tener que empezar a transar cosas. Entonces, ¿cómo hace ahí? Entonces empieza, claro, esto de intervenir en el Parlamento, de empezar a arreglar, ¿no? con la iglesia, después arregla con la burguesía, después arregla con el Partido Socialista, ¿no? Entonces, y ahí, claro, los fascistas dicen, no, pero nosotros no venimos a esto, ¿no? Y ahí como que se lo llevan puesto. Está muy bien. Una cosa clásica que ha pasado en los fascismos es el pensamiento o el apoyo que le ha dado a los burguesías al despliegue del fascismo. Eso se ve clarísimo, porque en un momento cuando ellos están casi fundidos con el diario, van y le ponen la plata y claro, porque había huelgas, etcétera, etcétera. Después en Italia... Estaban en vía de extinción, porque ese es un momento casi de vía de extinción del fascismo. Cuando Mussolini se abre el Partido Socialista, luego de terminar la guerra, que empieza a organizar a todos los heridos de guerra, y los heridos de la cabeza, sobre todo de guerra, y se presenta a elecciones, que esa parte formidable también, saca 530 votos, una cosa así, estaba en vía de extinción. Claro. Hasta que el asesor de él, que proviene del sindicalismo, dice, che, vino a hablar fulano. Un gran personaje, Rossini. Sí. Un gran personaje, pero además también se ve las ubicaciones de aquel famoso año del 21, de la separación y uno de los grandes problemas fue la alianza entre socialista y comunista que no se dio, y eso permitió el ascenso también del fascismo. Sí, ahí hay que leer a Gramsci. Por supuesto. De hecho, Gramsci era compañero de él del partido, ¿no? Él es del norte, ¿no? De cerca de Florencia, cuando empieza el fascismo es en Florencia, ¿no? Y tiene... La parte con D'Annunzio es extraordinaria. Además, yo creo que recupera cosas de la ridiculez del neorrealismo, ¿no? Claro. Porque en algunos momentos, sin llegar a hacerlo, es ridículo. Claro. Y hay otra cosa que recupera también, me parece, el autor, es las esculturas, lo grande, ¿no? Porque a él en un determinado momento le regala una escultura. Y Italia, una de las cosas que tiene es escultura de la extraordinaria y enormes. Pero, o sea, como incorpora cosas en ese sentido. La parte de D'Annunzio es que dice Sergio es, después de la Primera Guerra Mundial, hay un país que, bueno, Italia no se convence de que el reparto haya sido igualitario, entonces D'Annunzio, por voluntad propia, va a tomar un lugar, ¿no? La Fiora, entonces va y lo ocupa. Entonces, claro, Mussolini estaba en plena competencia con él por quién era el más loco de todos y más fascista, y D'Annunzio le robaba, ¿no? Y la personificación de D'Annunzio es extraordinaria, que tiene una cosa, hasta vos lo ves como de Amarcord, ¿no? Aquella corrida que hace el Duce cuando viene en Amarcord, que pasa, tiene una cosa de la ridiculez, pero que se frena para no llegar al ridículo, ¿no? Que es creíble como una cuestión natural, ¿no? No como una cuestión de la ridiculez. Por supuesto hay mucha violencia, hay mucha violencia sexual también, ¿no? Y después lo otro que hay, que una de las cosas es esta cuestión que tienen los italianos, porque lo voy a meter con lo que vengo a comentar después, es el destierro, ¿no? O sea, en Italia se utiliza mucho el destierro, y no tanto, si bien hubo muertes, matanzas, etcétera, etcétera, pero no... Y lo del anuncio es un destierro elegido. Totalmente, digamos, ¿no? Y hay destierros, ¿no? Continuamente. Para mí, la verdad que... primero que hay una cosa que yo no sé si está bien o mal, o le gusta a uno o no, pero cuando uno la disfruta y la pasa rápido, y 8 horas se pasan rapidísimo. Son 8 horas nada más, ¿no? Es muy vertiginosa. Hace unos planos muy, muy parecidos al expresionismo alemán desde abajo. Eso le da un contrapicado a Mussolini que es impresionante.
Y también son aciertos, por ejemplo, de mezclar films de la época. Por ejemplo, van en auto y meten film de la época como atrás. Hay toda una cuestión de montaje, ¿no? Y que me parece sumamente interesante cómo está contada, para cómo se cuentan hoy las series que son como media mainstream, ¿no? Me parece que eso es un valor, y es un valor o sea, yo creo que la técnica tiene mucho elemento cinematográfico que por ahí en algunas series se olvidan de incorporar. se olvida, y me parece Pasa a ser la historia como el centro y creo del que tema. me parece que la técnica está en función de lo que se cuenta, y el personaje me parece que lo da. Es una gran interpretación, Sí. tiene Es muy buenos buena. personajes, Es muy buena la de nosotros. tanto las mujeres como bueno, el ayudante es otro gran personaje, ¿no? La personificación de Vittorio Emanuel es extraordinaria. Y además Vittorio Emanuel, y con esto voy a terminar porque tiene muchas puntas, es enano. Claro, y para el Duce es como meterle, ¿no? Claro, meterle toda. O sea, tengo que saludar a este enano ¿no? Como diciendo. Claro, pero además lo ponen a Vittorio Emanuel en una silla y no llega al piso. Al piso, sí. Hay ahí, ¿no? También una ridiculización interesante. Yo, la verdad que ojalá siga, me parece que es un No, cuando tiene que firmar la ley de emergencia para declarar el Duce Para que como el Duce- ministro. No, es extraordinaria. Y termina exactamente el 25 de octubre de 1925 con la famosa discurso que dice yo soy el responsable político, moral, ético de la muerte de Matteotti, pero no el responsable material. Y ahí da vuelta, entonces dice, quien está dispuesto a sacarme de acá, que levante la mano y me saque. Y ahí se da vuelta la tortilla y empieza el ascenso definitivo, ¿no? No hay nadie que tenga miedo, por supuesto, había persecuciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero me parece, la verdad, o sea, si es así de bueno el libro, que vos por lo que leíste... Yo leí una parte de ese libro. Bueno, me parece que es un hallazgo. muy descriptivo, además. Yo es una recomendación, digamos, para lo que hay. Sí. Yo vi 6 capítulos de la serie, no llegué todavía a la 8. Me pareció también formidable. Había tenido esa referencia al libro anterior. Cuando lo empecé a leer, yo te conté, digo, a veces, producto de estos podcasts que tenemos que buscar un par de libros para reseñar de forma rápida, me metí a leerlo y dije, no, acá necesito un grado de concentración para leerlo, en el sentido de no perder detalles, de no perder algo parecido a lo que pasó con el amigo Laszlo de otro punto de vista. Bueno, te sentás a leer ese libro, bueno, por lo menos tomate el tiempo para seguirlo. ¿Por qué? Porque la cantidad de fechas, y eso la serie lo muestra un poco, esas idas y vueltas son vertiginosas. Sobre todo en los años del ascenso es vertiginoso. Sí, y una cosa última que es un acierto totalmente, y me parece que esto es como un giro en la serie, es que le habla a la cuarta pared. Él es el narrador, entonces se da vuelta. Eso es realmente un recurso bien utilizado que me parece formidable. Y de las frases, tengo millones de frases que anoté que dice, no sé, pero la última es como: el problema de la revolución es que te quedas con los revolucionarios. Con los revolucionarios, lo dice así. No. Sí. Está Muy bueno. Bueno, muy bien. Es una serie en Movie. Bueno, Movie Prime Zone. Lo que pasa que como no es de ellos, la venden a otras plataformas. Claro. Movie Prime Zone están. Está, perfecto. Movie Prime está. Así que listo. Para que lo quiera. Y no sé si es la novela, el libro se llama M, el hijo del siglo. Y va cambiando. Exacto, después se va a llamar Alfaguara. M, no me acuerdo cuánto. Un libro como 800 páginas en Alfaguara, que, vuelvo a repetir, yo no me metí a leerlo en profundidad, pero me pareció sumamente rico en la investigación. De hecho ha tenido problemas serios este buen hombre en Italia con la primera ministra, ¿no? Se ha tenido que ir un poco. No, y además lo ha boicoteado desde el punto de vista de las exposiciones culturales, de representar a Italia en el exterior, porque claro, Meloni no. Pero bueno, supongo... Yo había pensado en cosas, ¿no? Pero ahí está la parte cuando también tranza con la iglesia, ¿no? Y que él arregla el problema del Vaticano, digamos. Sí, es claro. él. Pero hay una cosa que cuenta tu amigo Pascual Quigger, que él arregla con el Vaticano y él se incorpora como una especie de apóstol dentro de un fresco
Ajá. de la Catedral de San Pedro. Sí. Además es genial cuando va a hablar con... No, bueno, Es extraordinario, eso en la serie es extraordinario. El diálogo, ¿no? De irle, Ah. qué le propone a cambio de que lo apoyen. Sí, sí. Y bueno, cómo va aumentando y la cara del... ¿Quién es? El Papa, ¿no? El Papa, Sí. está figurado el Papa o el primer asistente, yo qué sé, no sé. El primer asistente lo filtra y después Exacto. pasa el Papa. Es extraordinario. Extraordinario. Bueno, muy bien. Yo voy a pasar a la segunda novela, al segundo libro, que sí tiene que ver con un premio Nobel de literatura del año, si no me equivoco, 2023, creo que fue el anterior, que es Jung Fosse. Se pronuncia Jung. Yo voy a buscar ahora más o menos las pronunciaciones, porque era raro que se pronunciara Jung en noruego, ¿no? Bueno, y a veces lo que tiene ahora estas tecnologías que nos ¿Cuál es permiten, pronunciarse? nos permiten conocer la pronunciación. Sí. Después si la podemos usar o no es otra cosa. Pero sería Jung Fosse. Vine, la última novela, 2 años, tuvo que esperar la salida de una nueva novela de Fosse, producto de Premio Nobel, lo que hablábamos. Y Vine forma parte de una trilogía que está produciéndose, que es un lugar imaginario, geográficamente, digamos, no existe Vine como tal. Y la verdad, yo tengo un tema con Fosse y es que realmente me parece un escritor fascinante. Entonces, tengo como una mirada demasiado subjetiva en el análisis porque es muy difícil leer a alguien, y en esto sí lo emparento con el amigo húngaro, con Laszlo, que sea capaz de escribir una sola oración y que vos puedas leerlo. Ujú. No es la primera vez que en un libro de Fosse está basado en una sola oración. Y vos decís, bueno, esto es un embole, me voy a leer 120 páginas, 160, 70 creo que tiene esta, que es una sola oración. Bueno, con la facilidad que se lee, ¿no? Es tan minimalista en la narración, tan de la historia pequeña, de esa historia, y que transmite, no sé, no tengo una palabra para definirlo, esa especie de fascinación por la lectura, por la historia que está contando, cuando está contando cosas nimias y pequeñas. Yo creo que Fosse debe ser de los últimos Nobel, al menos, lo que uno puede conocer, obviamente, de los que a mí al menos más me ha sacudido. Estoy pensando en Orhan Pamuk, hasta en el propio Vargas Llosa, un gran escritor, No, sin duda sí. alguna, pero digamos, lo que tiene Fosse es la narración de este pequeño mundo donde la anécdota es mínima y todo se expresa a través de la palabra, a través de cuento. Entonces, como decía, va a ser parte de una trilogía, ojalá uno pueda leerla, digamos, con este tiempo. Y hay 3 personajes, porque este es el tema, 4 en realidad. ¿Qué es lo otro que tiene este escritor noruego? Que en ese micromundo que está contando, de soledad, de los fiordos, de incomunicación, los personajes son mínimos. Ahora son perfectamente identificables. Y eso es, para mí, es lo más meritorio que tiene a la hora de poder analizar un libro. Bueno, repito, es Jack Derr, es el personaje central que viaja un día a Björvin a buscar, miren esto, ¿no? Hilo y aguja para coserse un saco. Se va de viaje y va a esta ciudad un poco más grande. Y lo estafan con la plata que le cobran 250 coronas, lo cual es un disparate. Y él lo paga. Y esa anécdota, mientras reflexiona sobre cómo estos bichos ciudadanos no se embroman a los parroquianos, aparece en la narración Eline, un viejo amor de Jack Derr que olvidado. Es más, el barco en el que viaja se llama Eline, el recuerdo de ese amor. Y aparece ella, que estaba casada, en este muelle donde él y lo invita a irse con él a Bahía nuevamente y a abandonar su pareja. Hasta ahí es una historia rutinaria, no pasa nada. Y se va. Regresa. Es un personaje femenino fascinante.
Me hizo acordar tanto a la Alejandra de Sábato, ¿no? De Sobrero y Tumba, que es esos personajes femeninos con una fuerza que tienen tal fuerza en la narración y en cómo repercute en la vida de los personajes que habitan esa novela que lo terminan trasladando a uno. Bueno, regresan y ahí termina el primer relato que es de el protagonista. Luego va a aparecer un segundo protagonista varón, porque si hay algo que tiene inteligente en la novela es que no aparece el punto de vista de Eline, de la mujer. Aparece el punto de vista ahora de un segundo varón que se llama Elías y que es el mejor amigo que tiene el protagonista, Jadger, y que va contando lo que ha sido la vida y cómo ha cambiado de que vino la mujer, con esta mujer que se vuelve a encontrar, Björgvin, cómo ha cambiado y que lo ha dejado de ver, que antes se juntaban y que y cuando queremos ver comienza un golpe en la puerta, abre, no hay nadie, hasta que aparece Jadger, a despedirse de él. Y nunca vamos a ver si aparece en vida o aparece desde los muertos, que también es algo que en Fosse es extraordinario. Lo más extraordinario es Mañana y Tarde de la novela Mañana y Tarde, en ese sentido es algo extraordinario cuando alguien va contando su propia muerte. Y acá también uno queda con la duda y ahí queda la segunda narración, pero lo que nos vamos a enterar es que muere. Y no estoy delatando nada porque en Fosse es lo menos importante. ¿Quién muere? ¿Cuándo muere? Porque separa las narraciones muchas veces en el tiempo, con tal dimensión, donde si leyeron trilogía o Mañana y Tarde nos damos cuenta, ¿no?, de que aparece el personaje 70 años después. Y aparece al final Frank, que es el esposo abandonado, u Olav, que ese era el nombre que tenía, aparece narrando lo que es el regreso de Eline cuando muere Jadger y se lo lleva a vivir a él, a la vieja casa de Jadger, que se le habían dejado los padres. Ella, bueno, muerto él, va a buscar a su ex esposo y se lo lleva a Bahía a vivir con ella. Y vamos a asistir a la muerte de Eline, contada por Frank, que regresa a Satur, su ciudad donde fue abandonado por Eline y donde fue donde lo va a buscar ella para vivir en Bahía. Y es tan notable que él termina cerrando. Hay un momento en donde, cuando el barco está despegando en la primera parte, que se llama Eline, él está regresando en otro barco porque se había ido a pescar, justamente había ido a comprar un barco y le pone Eline también. Entonces él queda, y esto es algo, bueno, queda con los dos barcos, el de Jadger y el de él, llamado Eline, en homenaje a esta mujer que, bueno, murieron de amor, ambos por ella, ¿no? Bueno, y es su lento regreso. Pero, ¿dónde está la novela? Es esto que estoy contando, no mucho más. Pero la cosa está en leerla, porque evidentemente es el lenguaje en Fosse. La historia siempre son mínimas. El tema es cómo lo cuenta. Y la verdad que en esto, cuando ganó el Nobel, fue todo un descubrimiento para mí, al menos que no lo conocía en lo más mínimo, de encontrar un autor cuya escritura genera esa especie de abstracción absoluta cuando lo estás leyendo, y que sos capaz de meterte en ese barco, en ese fiordo, a entender algo que jamás entenderíamos de acá, quizás, aunque los temas son universales, como puede ser el amor, el abandono, el desamor, etc., contado por Fosse toma una fuerza muy particular. Así que ni hablar que esta novela, si la ven por ahí, léanla porque vale la pena. No es una novela sencilla, no es una novela fácil. Si lo comparo con Laszlo, seguramente es un poco más leíble, aunque tiene la misma técnica narrativa, que es a veces contar una historia en apenas una frase. Y que esa frase puede llevar 170 páginas, puede llevar 400, como en el caso del nuevo premio Nobel. Espectacular. Yo creo que ahí es más allá de
de lo que puede hacer transversal el tema de la técnica, o por lo menos que yo vi en Fosse, que sí que tiene que ver, obviamente, que tiene que ver lo geográfico, las formas de relacionarse, claro. que son casi como de gestos, ¿no? De la nada, es como, ¿no? Ese frío, esa cosa, ese anochecer a las 3 de la tarde. Ese microclima que viven, porque no están acostumbrados a los espacios grandes, ¿no? Claro. Entonces es como que... Yo creo que ahí él siempre recurre a Björkvin por ser la ciudad como más grande, pero claro, su historia siempre está plagada por tipos pobres, por mujeres pobres, por pescadores, por personas que todos los días se levantan a remarla para sobrevivir. Y esto también es una historia contada con esas características, donde lo mínimo también es mínimo lo que tienen cada uno de ellos. A tal punto que cuando Eline vuelve a buscar a Frank, le dice, agarrá ese cuadro, y lo único que se llevan de la casa en la cual vivía Frank es un cuadro que perteneció al tatarabuelo de él, que se llamaba Frank, mejor dicho, se llamaba Olav. Su abuelo se llamaba Olav, su padre se llamaba Olav, y él también Olav, y nadie sabe por qué Elin en su momento, cuando lo conoce, le pone Frank. Porque para todo el mundo es Olav, sin embargo ella lo llama Frank. Es un personaje femenino fascinante, porque además, claro, tiene el desparpajo de decirle me voy contigo, al narrador primero, abandono todo y aparece con su valija y se va, y el desparpajo aparece años después, nunca sabemos contabilizar la cantidad de años, porque no en regresar a buscar a su marido y le decir ahora te vas a ir conmigo, y la no reacción del personaje masculino, tanto sea en el primero como en el segundo, la única que lo pone en tela de juicio es el amigo, cuando dice Elías, cuando dice, che, pero ¿cómo cambió este muchacho desde que volvió, desde aquel día que fue a buscar hilo y che, ¿cómo cambió? Ya no se junta con nosotros, ya no me viene a ver, claro. Ya no, pero tiene una fuerza ese personaje que me hizo acordar mucho al personaje femenino de Trilogía, que también es impresionante. Así que bueno, nada, y bueno, pero mañana y tarde también. Los personajes femeninos de él son muy fuertes, justamente ganados por la soledad, por la incomunicación, rodeados de una geografía hostil, pero bueno, ahí nace una de las, quizás, de los narradores más interesantes. La edición, la editorial. Editorial Random House. Random House, Random House. Random House, y salió recién y anda por ahí, ¿no? Sí, anda por ahí. Al igual que el premio Lumen que he mencionado. Y aclaro, para el premio Nobel, sí, que alguna gente que me ha preguntado si existen libros en este momento, hay una cosa buena, perdón, me desvío un poquito de esto, que tiene que ver con el escritor húngaro. Claro, la editorial Acantilado es una editorial muy cara. Es cara, sí. Es carísima. Bueno, llegó a un acuerdo la distribuidora de acá de imprimirlo en Uruguay, lo que implicaría que ahora probablemente a fin de mes haya 4 títulos del escritor húngaro, y Sigilo, que es la editorial argentina, el 24 de octubre hace circular 2 títulos de él, que los tiene traducidos, que ya los tenía en su catálogo, y que también lo que hace es imprimirlo rápidamente acá en Uruguay, y salen a precio 490 y 690 pesos, ¿no? Precio... No, bastante. Sí, por eso. Acantilado es. Acantilado, bueno, no son los de Acantilado, estos son los de Sigilo, pero seguramente Acantilado también va a cambiar, producto que está en precio, pasamos de Barcelona a Tradinco, supongo, ¿no? Sí. Es exquisita igual, ¿no? Es exquisita la editorial, pero... Acantilado debe ser de las mejores. De las mejores, sí. Bueno, yo estuve ahí como viendo qué traía, para como darle un cierre a mi amigo Mussolini. Y bueno, hay muchas cosas, ¿no? Hemos leído muchos italianos, ¿no? Que uno puede traer, y para no caer en cosas que ha leído, uno tiene que volver a leer, y cosas que capaz que leyó hace poco. Leí una novela que se llama Agnese va a morir, que es de Renata. Muy bueno. Muy buena, sí, y muy descriptiva, me pareció interesante, pero no me llegué a elegirla.
Es una escritora muy interesante, Es- tiene por lo menos 5 o 6 novelas Sí, traducidas. exactamente. Esa es como una de las claves según de la ¿De resistencia. Alta Marea? No. De Rara Natura, ¿eh? Está- Es de una partisana. Sí, 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 sí. Que es como una de las novelas epocales de los partisanos. A mí me pareció interesante, pero me pareció demasiado descriptiva. Es parte de la vida de ella, ¿no? Que conoció a Agnese, ¿no? Yendo como para Venecia, no me acuerdo el lugar. Es un inhóspito, como van muchos pueblos de Italia. Pero no, o sea, No te enganchó. no me enganchó, me pareció demasiado descriptiva, me pareció interesantísima. Está bien narrada, por supuesto, pero no como para traerlo, ¿no? Claro, yo había terminado hace poco de leer una biografía de Natalia Ginzburg. Y claro, Natalia Ginzburg tiene, ¿no? Solo con una frase de Natalia Ginzburg no la cambié, digo, ¿no? Te voy a pedir que me prestes los lentes porque me lo olvidé, digamos, ¿no? Y iba a empezar con esto en realidad, dice Natalia Ginzburg. Nos negamos al dolor. Esto es en el tiempo del fascismo, cuando ella está en Abruzzes, ¿no? Deportada. No voy a contar, pero Natalia Ginzburg, bueno, voy a contar poco. Natalia Ginzburg es una escritora italiana. Su padre era Levi, de Turín. Turín es como el norte, como todo el norte de Italia, es como medio de la inteligencia. O casualidad también Mussolini viene del norte, no del sur. El padre era pariente de Primo y de Carlo Levi. Carlo Levi tiene otra famosa novela que yo nunca pude leer, capaz que vos sí. No. Cristo se detuvo en Éboli. En Éboli, pero no la leí. Está en Pepita de Calabaza. Sí, en Pepita de Calabaza, pero nunca la leí. Extraordinaria la película. Sí, Yo vi la película. otro destierro, ¿no? Que va a Éboli justamente, ya María Volonté, desterrado como médico. Que hay muchos de este estilo, ¿no? De destierros que van y que se encuentran. Claro, casi todos los desterrados eran parte de o sujetos políticos bastante conocidos, o parte de la inteligencia. De hecho, el compañero del esposo de Ginzburg era parte de Einaudi, ¿no? Porque ellos ahí en el norte estaba Einaudi, que hace la editorial, está Norberto Bobbio también desde el norte, está el amigo Cesare Pavese, que eran, obviamente, que eran muy cercanos. De hecho, en el libro que voy a comentar, que es el más conocido, es de las virtudes, hay una semblanza a Pavese, ¿no? Que siempre decía que se iba a matar y al final se mató, decía ella, ¿no? Pero digo, esa es Natalia, me parece que es una escritora exquisita, la verdad, es de una ternura trágica, que le gustaba mucho Chekhov. Yo, además, es como esto también empezaba a recuperar un poco la memoria. Yo no sé cuando leí un cuento de ella que me impresionó mucho, y era como un cuento de esos rusos, pero sin anestesia, ¿no? Y lo recuerdo como el día de hoy, era un profesor que tiene un affair con una joven, se termina casando con otra médica, con una médica. El profesor vuelve con la joven, tiene un hijo. La médica la ayuda a tener el hijo y muere. Y la médica, me acuerdo siempre algo parecido como, esta fue la mejor muerte, o algo así como la mejor muerte que ocurrió. El hijo de la... El tipo se terminó matando porque casi todo termina matándose. Es medio como Chekhov, ¿no? Me impresionó muchísimo. Y es de ese tipo de personas, ¿no? De ese tipo de escritoras, como una escritura muy dulce, pero a su vez, digo, ¿no? Muy triste, ¿no? Y bueno, obviamente el destierro y la Italia de los años del fascismo, digo, fueron también proclives para eso. Entonces ella empieza diciendo, en tiempos del fascismo, dice, nos negamos al dolor, lo sentimos venir y nos escondemos detrás de los sillones, detrás de las cortinas, para que no nos encuentre. Pero entonces el dolor viene por nosotros. Lo habíamos esperado y sin embargo no lo reconocemos enseguida. No lo llamamos enseguida por su nombre, aturdidos e incrédulos, confiados en que todo se compondrá. Bajamos la escalera de casa, cerramos para siempre esa puerta, caminamos interminablemente por calles de polvo. Nos siguen y nosotros nos escondemos en conventos y en bosques, en graneros y en callejuelas, en bodegas de barcos y en sótanos. Aprendemos a pedir ayuda al primero que pasa. No sabemos si es amigo o enemigo, si querrá ayudarnos o delatarnos, pero no tenemos opción y por un instante le confiamos nuestra vida. También aprendemos a ayudar al que primero que pasa. Y seguimos albergando en nosotros la esperanza de que pronto
Regresaremos a nuestra casa con sus alfombras y sus lámparas. Seremos acariciados y consolados. Nuestros hijos se sentarán a jugar con delantales limpios, con pantuflas rojas. A mí me parece impresionante la síntesis que hace de vivir en el fascismo. No sabes si es amigo o enemigo, no sabes qué hablar. Obviamente la pobreza, pero además una de las cosas que pasa, y el título que traigo es el de las pequeñas virtudes, que es Un invierno en Abruces, donde ellos están desterrados, que se acerca al adiátrico, ¿no? Es frío de la masita, nieva constantemente y por eso es el invierno. Que claro, cuando ellos van, que tienen otra clase social, porque venían de otra clase, se encuentran con unos pueblos de una pobreza, y una de las cosas que marca tener plata en otro planeta es tener fuego. No. Simplemente eso. Y otra de las cosas que me marca es tener zapatos y no. Y a mí siempre me hizo acordar de Primo Levi, que Primo Levi cuando no sé si te acordás, cuando lo largan, ¿no? Porque Sí, en realidad no lo largan, en realidad se van. Sí, porque cuando quedó libre... Se van y se dan cuenta que no están los alemanes y empiezan a salir, ¿no? No, fue peor, porque en Auschwitz lo que sucede es que los enfermos, los alemanes abandonan todo. Ajá. Llegan los aliados incluso, pero a los enfermos los dejan tirados. Lo dejan tirado. Tuvieron que salir algún día. Entonces cuando Primo Levi sale, y Primo Levi recordemos que estuvo ahí y va y vuelve caminando, una de las cosas que hace en el medio es conseguir zapatos por comida. Sí, Dice, y eso lo salva, sí, claro. ¿no? Es impresionante además la película y el libro, ¿no? Obviamente. Y además ahí recuerdo siempre el paisaje después de la batalla, porque recuerdo ese cuando empiezan a salir como, ya se fueron. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando estamos en, ¿no? Una cosa demencial, ¿no? Y bueno, entonces básicamente ella lo que hace en Invierno en Abruces, que es un pequeño relato, crónica, digamos, es medio indefinible a veces porque es primera persona, también hace como semblanzas, ¿no? Es describir la vida en Abruces, que es tremenda, y que tiene esas cuestiones que tienen de clase que claro, digamos, ¿no? Que a veces ellos se ponen a pensar, nosotros estamos desterrados acá, no sabemos si mi marido mañana me van a venir a buscar o no. De hecho, después hay otro más adelante del relato que habla, mi marido está muriendo en Roma, cuando lo agarran, cuando se lo llevan. Y claro, empiezan a chocarse con toda la pobreza del lugar, digamos, ¿no? Que no comen. La gente que, digamos, por ejemplo, el esposo era, digamos, trabajaba en una editorial y después empezó a trabajar de otras cosas y le van y le consulta sobre las muelas cuando se las tienen que sacar, porque no hay, ¿no? Que todavía esos pueblitos siguen siendo más o menos así, ¿no? Pero me parece que es muy interesante y sobre todo el destierro. Después hay cuestiones que ella describe, la cuestión del digamos, más en Roma, cuando va a Roma, etcétera, etcétera. Pero a mí me parece que es una de las personas que yo traigo porque hay muchas novelas que se pueden leer. Cristo se detuvo en Éboli, Crónica de una familia de Pratolini, es otra, Los informantes que hablamos con Sergio. Hay montones de novelas que se puede leer sobre la época del fascismo. Obviamente los teóricos, Gramsci también tiene específicamente sobre eso, ¿no? Pero a mí lo que me sucede con Natalia Ginzburg, que es una persona sumamente exquisita, es muy exquisita para escribir, es muy tierna a su vez de escribir las cosas más trágicas, una ternura impresionante, y yo es como que lo que encontré como que me gustaba para rellenar, sobre todo para hacer el contrapunto con Mussolini, que ya digo, es una serie que tiene mucha violencia, y el fascismo tiene obviamente mucha violencia, y como contrapunto me parece que ella, la verdad, lo describe muy bien, tanto ahí como en Breces como en las otras novelas de ella. Para mí me parece que lo mejor son los relatos y las crónicas, no las novelas de ella, realmente. El léxico familiar o antes de ayer, bueno, no me acuerdo cómo se llama la novela, hay otra que está perdida, yo no leí El camino a la ciudad, la primera, pero me parece que es como lo que rescato mejor. Y además lo otro es que me parece que la rescato porque fue parte de un núcleo impresionante de la cultura italiana, digamos, ¿no? De hecho, ella empieza a traducir En busca del tiempo perdido, la termina traduciendo por la madre que tiene el tomo.
Y que en realidad empieza a ser una referencia a todos los clásicos que edita Einaudi. De hecho, Calvino le di que si ella no le da la aprobación, Calvino no. Es verdad, eso lo había leído. O sea, no publicaba. ¿No? Calvino, Pavese también. El mismo, el de la cantante calva, como es, Ionesco, que tuvo una especie de fascismo, de acercamiento al fascismo, de hecho, y después se distancia, pero también, o sea, hay toda una serie y hay un montón de escritores ahí, que ella es como el filtro y le da para adelante y esto se publica y se publicaba. Y que bueno, que es como parte de la cultura. Y además hay una cosa, Einaudi tenía varias sedes en Italia. O sea, no era solamente un lado, estaba en el norte, que inclusive las discusiones, en la biografía que leí, se armaban terribles discusiones entre el norte y el sur, qué editar, ¿no? Y me parece que es como algo muy, muy interesante que digamos, desembocó después también, que en muchas de esas novelas y mucha de esa continuación por parte de la cultura, terminó en el neorrealismo, que fue lo que empezó a surgir después de la caída de Mussolini y después de la caída después de la ida de los nazis de Italia. A mí me parece de lo mejor, hay muchas cosas para leer, pero la verdad me parece una tipa sumamente exquisita, que yo invito a leer cualquier de esos libros. El de Chekhov me parece realmente muy buen libro a mí también. No sé si lo leíste vos. No. Las pequeñas virtudes de Editorial Acantilado. Acantilado, sí. O Lumen. Están las dos. Lumen también lo sé. Sí, y Léxico también está en. Sí, Léxico familiar, sí. Esa es la recomendación que tengo y la verdad que me parece que es para complementar Mussolini, me parece que es como para bajarlo un poco después. Sí, yo estaba recordando un libro que no sé, en verso creo que es Las Partisanas. Es un muy buen libro que está basado en mujeres que fueron partisanas, justamente en esta lucha contra el fascismo, y que además tienen esa cosa que cuando leí en su momento también Mujeres de la Guerra, que son mujeres de la Revolución Española, lo que me parece fascinante es cómo convivieron además con un machismo totalmente exacerbado. Lo que vos decías, el machismo que surge del fascismo y en todas sus expresiones, ¿no? Y el machismo existente también dentro de la izquierda, donde, por ejemplo, recuerdo que una veterana anarquista española decía que los compañeros, no, en la vanguardia nunca, adelante, no, ustedes en la retaguardia. Y ella intentaba justificarlo, diciendo, no, bueno, mi compañero, además, no lo hacía por mal, lo hacía porque no le salió otra cosa, pero digo, en Partisanas también se ve claramente cuál es el papel brutal que tuvieron, pero siempre tiradas a un segundo plano porque la figura era la masculina del partisano. Claro. Sí, sí. Hay un libro de Sajalín también, de un partisano, que es un europeo, que va, yo creo que también va por ahí como Turín, y que cuenta un poco los niveles. A mí me parece interesantísima Natalia. Creo que es de lo que por lo menos a mí me gusta más, ¿no? En términos de escritura. Y bueno, me parece que estaría... a ver, es esas escritoras que me parece que como que le falta un poco de divulgación. Sí, claro. Y que tengan como un poco más de arraigo, me parece, en términos de la escritura, ¿no? Como que me parece que podría funcionar mejor en otros términos. Y además que tiene algunas claras cosas que me parece que interesante, por eso digo, en la vida y en las posiciones políticas de ella, ¿no? Ella termina siendo diputada. Sí, claro. Termina siendo muy amiga. Bueno, de hecho actúa en una película de Pasolini, en Medea. Medea, tú. Sí, Medea. Pero bueno, me parece muy interesante. Bueno, de nuevo que seguir trayendo este tipo de autores, a veces lo que está bueno también es podernos seguir trayéndolo a la mesa, ¿no? Justamente en esto que no se provoque el olvido también, que no nos tape toda la novedad editorial. Y además hay una cosa que es como esto que decías vos de los premios Nobel, ¿no? Los premios Nobel algo tienen.
Te podrá gustar o no, Sí, pero algo sí. tiene. Bueno, Acantilado algo tiene. Estás loco. Si está editado en Acantilado, algo tiene, ¿no? No, Porque sí. nosotros hemos descubierto... Libro maravilloso. Y además, No, pero digo, descubierto que yo no sabía, por ejemplo. Hay libros, aquel de Praga, me acuerdo, Sí. que yo no desconocía el autor y que estaban acantilados. Es decir, que si Acantilado lo saca porque... no, y además Cantilao lo que tuvo fue como un perfil Claro, muy sí, interesante que fue retomar de alguna manera la literatura de la Europa del Este. Sí, y judía, ¿no? Y También. judía. Y ahí hay algo Sí, que tuvo una visión, quien es el dueño del Acantilado, que indudablemente es un exquisito, además, dentro de lo que pretende publicar, cómo lo publica, pero hay editoriales que de alguna manera no te mezclan Claro, exacto. churros con papa frita, digamos. Exactamente. Hay editoriales libros de que tienen- Acantilado que son exquisitos. Sí, sí, ¿no? sí, tienen. Y además tiene una gran visión, como Pepita de Calabaza. Hay varias editoriales Sí, sí. que te pueden gustar más o menos algunos libros, pero que tienen un perfil muy claro en gustos, en estética. Siempre, esto me lo recomendó algún amigo, que algún día busquen en YouTube la entrevista al dueño de Acantilado, hasta justificando por qué el tipo de letra que utilizan los libros y el tamaño de esa letra. Digo, para que uno no crea que hay coincidencias nada más, ¿no? Entonces, bueno. Que además, dicho sea de paso, si no agarraron nunca uno, tiene grandes estudios o grandes prólogos, ¿no? En algunos libros, por ejemplo, yo tengo el de Pantagruga y Gargantú de Patrobelé, que tiene un estudio, o el de Montaigne. Sí, el de los ensayos de Montaigne, digamos, El ensayo es de impresionante. Chateaubriand también 100 páginas de introducción que ubican a uno, y el de Montaigne en forma muy particular, además, tiene el interés de cómo está traducido. La Tierra Dividida. Conversaciones sobre libros. Un podcast de Mauro Tomasini y Sergio Requel.